Bueno, ante todo, buenas noches. Quien les habla es Daniel Alcides Lira Villasante, soy médico radiólogo, trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. A su vez también trabajo en el Centro de Resonancia Magnética Resosur en Juliaca, soy médico fundador del mismo, y en la Clínica Centenario Peruano Japonés, así como en el Hospital Guillermo Cailín de la Fuente. En esta oportunidad, en coordinación con el Grupo Galeno, IMEDI, Sindromedic y Resosur, Resonancia Magnética, eh, tenemos el gusto de presentarles los tópicos de imagenología relativos a COVID. En este caso, mi persona va a desarrollar la parte de imagenología torácica en COVID. Entonces vamos a tener una pequeña charla sobre qué características imagenológicas en tórax vamos a encontrar en pacientes con COVID-19. Voy a dar una pequeña agenda o los tópicos que vamos a tratar a lo largo de esta charla. Vamos a hablar, en primer lugar, de una pequeña introducción. Vamos a dar unos comentarios generales sobre lo que es la pandemia, unos números del contexto mundial y nacional, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de imagenogénesis o construcción de la imagen para el entendimiento de la patología, unas características radiográficas y tomográficas típicas o muy frecuentes en COVID, algunas etapas de infección y qué tipos de imágenes vamos a ver en cada una de ellas, los diagnósticos alternos o que van a sugerir otras enfermedades distintas a lo que es COVID-19. Rápidamente pasaremos por unas propuestas de clasificaciones y vamos a ver cuál es la utilidad de que todos podamos usar el mismo idioma, ¿no? Para tratar de llegar a un consenso. Finalmente, o casi para finalizar, el papel del cribado, ¿no? Del diagnóstico y manejo de las imágenes o de la imagenología en casos de COVID. Y bueno, las palabras finales, ¿no? Rápidamente vamos a ver el tema de que la pandemia del COVID-19 se ha convertido en un reto mundial, de pasar de una noticia, como decimos, ajena, ¿no? Que empezó en China el año pasado, que parecía eh, un evento muy, muy alejado. De hecho, no compartíamos mucho, ¿no? Digamos, no entendíamos el daño que podía generarnos esta pandemia, hasta que llegó a Perú, empezaron a ver los primeros casos, los hospitales empezaron a llenarse, hemos conocido a muchos amigos, conocidos que han caído enfermos de COVID-19, algunos de ellos quizás han fallecido, ¿no? Entonces esto ha demostrado, nos ha mostrado la precariedad del ser humano, ¿no? De la sociedad, del sistema en general, que hemos estado ocultando quizás mucho tiempo, no nos hemos percatado. Como ser humano nos hemos percatado de nuestros temores, ¿no? De enfermarnos, de dejar quizás en la orfandad a algunos hijos, o dejar de ver a nuestros padres. Pero por otro lado, digamos, las enseñanzas de esta pandemia, al estar en aislamiento, hemos compartido más tiempo con familiares, hemos visto cómo se da la solidaridad de persona a persona, los niños de alguna forma ven el mundo con mayor esperanza porque nos ven a nosotros diariamente, digamos, sobrellevar esta crisis. Y todo, ojalá que todo sea en bien de algo mejor. Especialmente a los países en desarrollo nos toca sobrevivir, ¿no? Vamos a sobrevivir con los escasos recursos que nos gotean o que tenemos realmente. Pero esto tiene que ser una oportunidad de reinvención, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, nos hemos percatado a lo largo de todo este tiempo cómo hemos tenido muchas carencias y que de alguna forma Perú viene luchando, dando la cara, ¿no? En las diferentes áreas, no solo en medicina, ingeniería y demás, donde se andan incluso diseñando respiradores mecánicos, ¿no? O ventiladores para sobrellevar esa crisis ante la ausencia de este tipo de insumos. Entonces, siempre son oportunidades las crisis para volvernos a reinventar, digamos, ¿no? Y crecer de manera distinta. Bueno, en este mapa nosotros vamos a observar, ¿no? La numeración o digamos los números de manera global de casos de COVID confirmados hasta el domingo 5. Veamos el total de casos confirmados
que ya suman los 11.317.637 casos. Y Perú se anda localizando pues en la sexta posición, ¿no? Es detrás de la India, ¿no? Y cómo hemos nosotros progresado de manera tan rápida hasta localizarnos en esa posición. Y en un mapa situacional peruano vemos que nuestros casos para la fecha hasta el domingo teníamos una cantidad de 299.080 casos positivos. Esto sumando lo que son con pruebas rápidas y laboratorio. Ojo que no se están sumando incluso los casos, aquellos que clínicamente son sospechosos de COVID, radiológicamente tienen sospecha de COVID, pero tienen pruebas serológicas y moleculares negativas y que están en los hospitales. Y a nosotros cuando los evaluamos son pacientes con toda la clínica COVID, imagenológica COVID, pero con laboratorio negativo. Y obviamente son tratados como pacientes COVID. Y obviamente estos pacientes no están sumados a esta cantidad, ¿no? A esta cantidad de casos a la fecha. Vamos a hablar un poco de la patogénesis, o vamos a ver cómo se va a transmitir lo que es el COVID. Acá les presento un pequeño esquema que he tratado de hacer. No soy tan bueno dibujando, pero ahí va, ¿no? Va a representar esta zona, lo que es la nariz, las fosas, la vía respiratoria alta. Generalmente el virus del COVID va a ingresar por vía nasal o mucosa. De manera general se puede estar asociando a nivel de lo que es la nasofaringe, ¿no? Creciendo, proliferando a este nivel, ¿no? De ahí que se pueden hacer los hisopados y todo eso. Va a ir bajando por lo que son las vías respiratorias altas, lo que es la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los pulmones. En los pulmones sabemos que tenemos una subdivisión, ¿no? En múltiples ramas y generaciones de las mismas, hasta llegar a lo que es el lobulillo secundario, ¿no? Que tenemos la representación aquí. Recuerden que después de llegar a los pulmones, la parte más final de los bronquios son los bronquiolos terminales, ¿no? Y luego de ellos empiezan a presentar los sacos alveolares que vemos ahí. Vemos en flechas rojas cómo se está dando la transmisión o cómo el virus está ingresando a nuestro sistema respiratorio hasta llegar al lobulillo secundario. ¿Por qué les hablo del lobulillo secundario? Porque es la zona imagenológica que tiene representación tomográfica y donde se muestran los cambios, ¿no? Que produce lo que es el COVID. Rápidamente les voy a explicar el lobulillo secundario, que tiene una forma poligonal. La parte amarilla que ustedes ven representa los vasos linfáticos. ¿Ya? Su diámetro en este caso, en esta gráfica es normal, normalmente no son tan gruesos, son delgados. Color azul es la arteria pulmonar que lleva sangre poco oxigenada, que va hacia los alveolos, hace la hematosis pulmonar y va a regresar a través de las venas pulmonares. Obviamente estas ya llevan sangre oxigenada, por eso está graficada en color rojo. Cuando llegan el COVID básicamente a las células de los alveolos, va a haber una endocitosis, ¿no? Va a haber una asimilación de lo que es el virus, ¿no? Y va a infectar a la célula y se va a replicar en la misma, ¿no? Y este ciclo se va repitiendo una tras otro periodo. Obviamente el sistema respiratorio, bueno, el sistema inmunitario va a detectar que algo ahí no anda bien y va a empezar a generar una cascada inflamatoria diversa, ¿no? Pero de manera esquemática general, esto no, obviamente no es propio del COVID, pero representa el distrés respiratorio que se suele presentar en COVID. Vemos cómo los marcadores inflamatorios de manera general suele ser digamos, como un campo de batalla que va a generar mucha respuesta inflamatorio local, ¿no? Va a haber en buena cuenta depósito de líquido inflamatorio a nivel del alveolo, como vemos a este nivel, que mientras más denso sea el depósito inflamatorio, nosotros en tomografía lo vamos a ver también más blanco, se puede decir, más hiperdenso, ¿no? Entonces de ahí es que vamos a ver más adelante la progresión de lo que es un vidrio deslustrado, que podría ser entendido como un llenado de este alveolo, pero bien eh, líquido, bien ralo, entre comillas, hasta que se vuelve más denso en una condensación, ¿no? Por mayor depósito inflamatorio local. Entonces puede haber incluso destrucción de lo que es la pared alveolar,
de la pared capilar, pueden empezarse a formar trombos, como hemos visto, ¿no? Entonces, todo un problema inflamatorio local que se produce por el COVID. Que al final, ¿en qué se va a traducir? Imagínense esta respuesta alveolar, digamos que se da local, en todos los alvéolos que va a tener el lobulillo secundario, vamos a tener este ocupamiento difuso, como vemos acá. El ground glass, que es el inglés, representa el vidrio deslustrado, ¿no? O el vidrio esmerilado que conocemos. Pero quédense en buena cuenta, recuerden ustedes, el vidrio normal o la luna normal, pues es transparente, uno puede ver lo que está al otro lado. Y si nos ha tocado a nosotros ver en algunos consultorios o clínicas que tienen una especie de vidrio, pero que no deja ver, ¿no? Las cosas que se encuentran detrás. Ese es el vidrio esmerilado o vidrio pavoneado, ¿no? Entonces, esa representación o ese término es similar acá, ¿no? El espacio que debería ser aire, como ven acá, es reemplazado por un poco de líquido y eso enturbece, digamos, la visión, ¿no? Y ese es el vidrio deslustrado. Que mientras más denso se va poniendo, o sea, los marcadores inflamatorios van a ser mayores, va a volverse más blanco, ¿no? Por la densidad misma de estos agentes o de estas secreciones inflamatorias. Y vamos a tener lo que son los consolidados. Pero no únicamente eso. Recuerden que mientras haya proceso inflamatorio en los lobulillos secundarios, alguien tiene que drenar todo este sobreexceso de líquido, ¿no? Y de inflamación. Y recuerden que a nivel de todo el cuerpo siempre vamos a tener lo que es los linfáticos, que de alguna manera hacen que retorne todo este proceso inflamatorio local, ¿no? Y se van a representar de esta forma. Recuerden, les comentaba en las diapositivas anteriores, que las paredes de los lobulillos secundarios van a estar, ¿no? Junto con lo que es los vasos linfáticos. Pero cuando estos se congestionan o están enfermos, se engruesan, ¿no? Es como un edema de lo que es el intersticio. Y se va a dar a todo nivel. Y tiene su traducción imagenológica. También comentarles, si hemos tenido la inflamación de los lobulillos secundarios, toda esa cosa, hemos visto más o menos cómo es la progresión del COVID, ¿no? Y de manera general, y este esquema es muy, muy conocido porque varios colegas de diferentes especialidades lo han presentado, que también tiene importancia para nosotros en radiología, porque se puede dividir en estadios, ¿no? La infección del COVID, un estadio temprana, una fase pulmonar, una fase de inflamación. Y justo las imágenes se suelen ver en la fase pulmonar desde la fase 2A, ¿no? Que tienen una traducción radiográfica en algunos casos. Porque cuando es una fase temprana, la fase inicial, donde generalmente puede estar localizado, digamos, a nivel de nasofaringe o vía respiratoria alta, raramente vamos a tener pues un vidrio deslustrado en el pulmón. Para que llegue al pulmón ha tenido que pasar la tráquea, bronquios principales hasta llegar al lobulillo secundario de alguna forma, ¿no? Y va a tener algún tipo de representación. Entonces, en esta fase pulmonar ya va a empezar la respuesta inflamatoria porque el virus ya tiene contacto con nuestro sistema inmunitario y el sistema inmunitario, pues como se ve acá, va a reaccionar de una manera muy, muy contundente, ¿no? Tanto que puede llegar a dañarnos a nosotros mismos en ese afán de, de querer solucionar nuestro problema. Obviamente eso conlleva varios factores, ¿no? De tratamiento, sobre todo. Entonces, quizás las imágenes pueden tener ahí una importancia, ¿no? Al unificar la parte clínica con la imagenológica para tratar de decidir si estamos frente a una fase pulmonar o no. Veamos ahora unas características tomográficas más frecuentes que se suelen presentar en el COVID. El vidrio esmerilado quizás es el término más usado y más conocido por todos, ¿no? Y que tiene una representación clásica en el COVID. El crazy paving o empedrado loco es una consecuencia posterior de lo que es el vidrio deslustrado, ¿no? Es una evolución, y vamos a ver por qué es una evolución con los casitos. La dilatación vascular, las bronquiectasias de tracción y las bandas subpleurales también se van a ver, aunque quizás con un poco menos de visualización, porque generalmente cuando uno ve estas imágenes, ya sean tomográficas o radiográficas, lo que más siempre resalta es el vidrio esmerilado, ¿no? Y lo demás suelen opacarse y quizás no le ponemos atención, pero están ahí, como vamos a ver en algunos casos. Aquí tenemos unas características tomográficas en esta adquisición, bueno, en este reformateo coronal de esta tomografía de pulmón.
Veamos, el vidrio desmerilado, pues viene a ser esta cosita de acá, ¿no? Vemos cómo hay algunos focos en flechas amarillas, ¿no? Unos focos eh, un poco blanquecinos, a gris, digamos, ¿no? No es un blanco contundente como representa el hueso, ¿no? O el músculo. Es un gris bien sutil, menor que incluso que los vasos que vemos acá. Cuando es un gris bien sutil, se le llama el vidrio deslustrado. ¿Ya? Entonces, a este lado, en las flechas, que están cerca de las flechas rojas, también vemos una gran área de infiltración en vidrio deslustrado. Y vemos otras por acá, ¿no? Otras por aquí, por ejemplo, son varias difusas bilaterales. Incluso vemos unas zonas de mayor densidad o de mayor condensación a nivel de los lóbulos inferiores, ¿no? Veamos que son generalmente estadios más evolutivos, o en este caso el proceso inflamatorio está más denso, por eso empiezan a formarse los consolidados con los broncogramas. Fíjense en la flecha roja, ¿no? Esto es lo que decimos la congestión vascular. Hay una dilatación vascular y esta dilatación vascular también se da por efecto congestivo, ¿no? Porque también los vasos van a, como hay mayor respuesta inflamatoria, obviamente ustedes saben que cuando hay respuesta inflamatoria, las arterias se empiezan a dilatar un poco para tratar de llevar mayores células inflamatorias al foco infeccioso y las venas tienen que retornar, por lo tanto, con más sangre. Entonces va a haber un estadio congestivo, ¿no? Y que tiene su traducción tomográfica, porque ese evento fisiopatológico tiene su traducción tomográfica como la vemos en este lado. Vean cómo las flechitas, bueno, en este caso la flecha roja señala cómo las venas se van a ver más gruesas e injurgitadas, ¿no? Y que se suelen presentar justos en la zona donde se está dando el vidrio deslustrado. El crazy paving o el empedrado loco viene a ser, como les decía, quizás un estadio un poquito más evolutivo a lo que es el vidrio deslustrado, dado que mientras más denso sea o el vidrio deslustrado se esté focalizando, el intersticio va a empezar a engrosarse, ¿no? Por varios factores. Uno, puede ser solo el evento congestivo, ¿no? Que va a hacer que se acentúe más su representación. Y dos, puede ser el proceso fibroso local que se está dando, ¿no? Recuerden que todo proceso inflamatorio inicial termina con el depósito de tejido fibroso, ¿no? A manera de cicatrices, y justo nosotros recordando, las cicatrices se dan pues en el intersticio, y nosotros en las imágenes anteriores, de esas imágenes poligonales que les he mostrado, tenía pues el intersticio a los linfáticos sobre todo, ¿no? Pero vean cómo estas áreas poligonales ya se empiezan a definir mejor. En el vidrio deslustrado, pues a veces como en este ladito que vemos un poquito de vidrio deslustrado, vemos que no se puede delimitar tan bien las paredes. Pero en estos focos de crazy paving ya empiezan a verse de mejor forma la morfología poligonal de estos infiltrados. Y eso le llamamos un crazy paving. O sea, viene el crazy paving o empedrado loco, pues viene a ser la suma de un vidrio deslustrado con engrosamiento del intersticio. Vemos un vidrio deslustrado un poco más denso y como el intersticio se empieza a definir de manera mejor y las formas poligonales empiezan a detectarse de mejor forma. Entonces, esto es un empedrado loco. Y vean de manera bien sutil, por ejemplo, en este caso, cómo está la ingurgitación vascular, que siempre está presente, solo que nosotros lo veamos muchas veces. ¿Porque más nos llama la atención la región de vidrio deslustrado? Pero vean en estos focos, ¿no? La dilatación vascular, a diferencia de esta zona donde hay escasos, digamos, representación vascular, pero a este nivel hay mayor por todo el proceso inflamatorio que conlleva, ¿no? En estadios más evolutivos, quizás vamos a encontrarnos con lo que son las bandas subpleurales o las bandas parenquimales que algunos llaman, y algunos le dicen distorsión de la arquitectura pulmonar, que vienen a ser esta forma de acá, ¿no? A manera de láminas, muy cerca de la pleura, que suelen representar estadios evolutivos o estadios en fase de reabsorción de lo que es COVID-19. En esta o en este cuadro les presento los hallazgos dados en una revisión. Pueden ver acá, seguir, por ejemplo, la bibliografía. Vemos que lo más común encontrado es el patrón en vidrio deslustrado, hasta en el 88% de los casos. Que sea un compromiso bilateral, ¿no? Se encuentra también en el 88% de los casos. Que tenga distribución posterior, generalmente subpleural, se suelen dar en el 80% también de los casos. El compromiso multilobar, o sea, que abarquen varios lóbulos, es muy frecuente, ¿no? 79% de los casos. La distribución periférica en el 76% de los casos. Ahora, encontrar consolidados
en el 32% de los casos. Ojo, hay que tener mucho en cuenta esto, que los estudios tomográficos no son estudios que se andan repitiendo cada 2 o 3 días. Más que todo, mientras más pacientes tengamos, la posibilidad de repetir un estudio tomográfico es menos probable, por lo que estos hallazgos que nos suelen representar las revisiones probablemente sean en aquellos pacientes, pues, al momento de su ingreso, ¿no? O en algún otro punto. Y que clásicamente ahí vemos el patrón en virus deslustrado, porque posteriormente, en los casos donde se empiezan a complicar, qué sé yo, o en los seguimientos radiográficos, se observa que las consolidaciones vienen a ser la parte o el estadio evolutivo. O sea, este patrón en virus deslustrado al final va a tender a hacer consolidación, ¿no? Si bien es cierto, acá tenemos 32, pero realmente quizás en los estadios más avanzados la consolidación va a ir en aumento, ¿no? Las imágenes también son dinámicas, van a variar en el tiempo y en el estadio evolutivo de la enfermedad. Lo que sí en el momento inicial de diagnóstico acerca de los hallazgos atípicos tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque vamos a encontrar casos que nos van a alejar la sospecha de que estemos frente a COVID-19. Encontrar nosotros ganglios en el mediastino es poco común. En todos los casos que vemos de COVID-19 son raros o contados los pacientes que tienen adenomegalias mediastinales. Entonces, al nosotros encontrar adenomegalias mediastinales hay que buscar quizás otros signos, ¿no? Que no nos estén o que nos estén engañando o quizás pensar que pueda ser otro proceso distinto al COVID, ¿no? Derrames pleurales también es poco frecuente. Ojo, en este caso de derrames pleurales, se sabe que cuando encontramos en un paciente con COVID-19 un derrame pleural, generalmente son en estadios más avanzados o pueden ser incluso signos de mal pronóstico en pacientes con COVID-19. Encontrar múltiples nódulos pulmonares pequeños es raro, ¿no? A diferencia de otras formas de neumonía típica o neumonías virales que suelen debutar incluso con micronódulos difusos y bilaterales. En COVID no se suele presentar eso y tenemos que repensar si encontramos micronódulos. Quizás pueda tratarse de otra etiología. El árbol en brote, especialmente en Perú, mucho se liga a lo que es la infección por tuberculosis. Y también la presentación en COVID, pues es una rareza, ¿no? Y aparte, si se presenta como árbol en brote, vamos a tener, pues, que puede tratarse en algunos casos de un COVID con sobreagregación tuberculosa, pero encontrar únicamente árbol en brote como hallazgo característico de COVID debe de alejar la posibilidad de que se trate del mismo. Neumotórax en COVID como presentación es una rareza, la verdad no se suele presentar, no se suele encontrar con neumotórax. Los neumotórax se desarrollan como una complicación del COVID o una complicación cuando se intenta colocar los catéter venoso central, ¿no? Las cavitaciones también no van, generalmente van con procesos específicos. Aquí les presento un esquema muy difundido, ¿no? En España y nosotros también lo hemos visto en varias charlas de las lesiones compatibles o sugestivas del COVID. En buena cuenta son las mismas representaciones imagenológicas que ya nos hemos presentado, pero traducidas a la radiografía. Obviamente hay que nosotros entender o tener en cuenta que es importante la radiografía, dado que son los tomógrafos que se disponen, por ejemplo, en la capital, si bien es cierto, hay mayor cantidad que en las regiones, pero hemos visto en varios centros públicos y privados la baja de los tomógrafos, ¿no? Perdón. Los tomógrafos han presentado, al menos en 3 de las instituciones en las cuales laboro, eh, ha- los tomógrafos se han malogrado en el periodo de la pandemia. Han tenido un periodo de rehabilitación, de llamar o de reparación entre 2, 3 semanas, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y en ese tiempo, en ese lapso en el cual no se contaba con el equipo de tomografía, la radiografía ha tomado importancia. Y ahí es cuando hemos valorado, digamos, hemos tratado de buscar mayor utilidad a las imágenes radiográficas y darles su lugar. Entonces hay que, desde ese punto de vista, tratar de aprovechar, ¿no?, las enseñanzas que nos deja la tomografía para aplicarlos quizás en radiografía. Recuerden que siempre el estudio imagenológico es multimodal, ¿no? Entonces hay que saber aprovechar las ventajas de cada uno y cuando incluso utilizar uno para poder utilizar otro o viceversa, ¿no? Las lesiones compatibles o sugestivas de COVID
vamos a tener las opacidades focales, que pueden ser de alguna forma, digamos, el vidrio deslustrado un poco más denso, o lo que llaman acá la tenue opacidad focal, que vendría a ser realmente el vidrio deslustrado, ¿no? Recuerden que en el vidrio deslustrado la opacidad es bien tenue, mientras más densa se vaya haciendo, tiene tendencia a formar consolidados, es porque el depósito inflamatorio es más denso, ¿no? Obviamente esto se puede acompañar de las reticulaciones. Estas reticulaciones o el patrón intersticial, que puede ser focal o difuso, o juntarse con el patrón alveolar y para formar el patrón alveolo intersticial, es la representación de lo mismo que les comentaba en los esquemas anteriores. El intersticio siempre va a estar presente y el intersticio se congestiona. Recuerden que les comentaba que los vasos linfáticos van a engrosarse o se van a congestionar, por lo tanto el intersticio se va a engrosar. La trama vascular también se va a acentuar, ¿no? Por lo tanto se va a engrosar. Y todo lo que es vasos linfáticos representan o conforman el intersticio. Por eso es que la representación, cuando se incrementa la representación del intersticio, también puede ser signos de COVID, ¿no? Entonces esos signos hay que tenerlos en cuenta cuando estamos frente a una radiografía de tórax. Continuando con la exposición, vamos a tocar en este punto acerca de los cambios tomográficos en el tiempo o etapas de infección. Como ustedes pueden ver en esta pequeña tabla, vamos a considerar estas 5 etapas, ¿no? Y esta es la cronología en el tiempo en cuanto a la aparición de síntomas, si es que hay o no hay síntomas, y cuántos días después del inicio de los síntomas se empiezan a presentar cada etapa, y las características tomográficas que se suelen encontrar. Hay que recalcar, por ejemplo, que vamos a tener una etapa ultra temprana, le han llamado de esta forma, en algunos pacientes asintomáticos o que tienen, la verdad, unos síntomas quizás dudosos. Y podemos encontrar quizás algunos focos en vidrio deslustrado únicos o quizás solo dos, uno en cada pulmón, y que plantea la duda si estamos frente a un caso real de COVID o no. Mientras la etapa va avanzando, vamos a pasar por una etapa temprana, o sea, cuando ya el paciente va a presentar quizás fiebre, entre 1 o 3 días de tos, los pequeños focos de vidrio deslustrado van a empezar a proliferar, ¿no? En mayor cantidad y van a empezar a distribuirse de manera difusa y bilateral con mayor grado de dispersión. En la etapa de progresión rápida, ya a la semana del iniciado de los síntomas, podemos tener o observar la tendencia a la formación de consolidados de estos focos en vidrio deslustrado. Asimismo, los focos en vidrio deslustrado van a empezar a acentuarse su intersticio, las formas poligonales van a empezar a aparecer con mayor definición y vamos a estar frente al empedrado loco. En la etapa de consolidación, ya para entre la semana y las 2 semanas, los consolidados van a notarse de manera más contundente, ¿no? Es mucho más frecuente. El edema intersticial puede estar en disminución o puede que ya no se vea, no porque haya desaparecido, sino como el consolidado se ha vuelto más acentuado, puede borrar de alguna forma la representación intersticial, ¿ya? Y como último punto, ya después de pasar de la etapa de consolidación, en la etapa quizás auge o ya en la de disminución, la curva, digámosle de esa forma, van a empezar la etapa de resolución, ¿no? Si es que obviamente el paciente responde, ¿no? O si es que está respondiendo de alguna forma, vamos a ver este estadio de resolución donde los focos de infiltración van a empezar a bajar, se van a representar de menor forma, van a empezar a aparecer los focos de distorsión parenquimal o esas bandas pleuroparenquimales o bandas parenquimales. Se suele presentar el engrosamiento del intersticio, se supone que estamos frente a un evento inicial de secuela, habría que ver cómo progresa en el tiempo, ¿no? Estos focos secuelares, por ahí se indica que van a empezar a disminuir y es la progresión que se suele esperar. Por ejemplo, en caso de tuberculosis, que vamos a tener extensos focos de consolidación y distorsión en un inicio, cuando ya se supera este cuadro, en un par de meses a años, se observa que cada vez las láminas fibróticas son menores y el parénquima trata de compensar ese espacio y prácticamente lo deja poco visible si es que se va a recuperar de manera adecuada, ¿no?
Vamos a presentar algunos casos de cada etapa con características radiográficas y tomográficas del mismo. En la etapa ultra temprana, o sea, en aquellos pacientes asintomáticos o con síntomas dudosos, presentamos a una mujer de 30 años personal de salud. Obviamente, este personal de salud no tuvo contacto con pacientes COVID positivo, pero tenía un poco de sugestión al decir tendré o no tendré, que me duele la espalda, era en este caso una dorsalgia, y se dice, pues, y se decidió, bueno, ella se decidió solita meterse al tomógrafo y tenemos este único hallazgo, ¿no? En la adquisición axial de esta tomografía, vemos cómo hay un pequeño foco en vidrio ilustrado, si bien es cierto un poco denso, era único en este lado derecho, pero en el reformateo coronal teníamos dos focos de infiltración en vidrio deslustrado, ¿no? Todas las imágenes radiográficas y tomográficas que las presento son de las instituciones en las cuales trabajo. Entonces, estos dos únicos focos, que después, aunque no colgué la imagen tomográfica, remitieron, ¿no? Sin dejar ningún tipo de secuela. Obviamente, radiográficamente, probablemente no se haya podido ver nada en este caso, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la etapa ultratemprana, que quizás pueda tener una representación tomográfica más no radiográfica, como vamos a ver en algunos casos. En el estadio inicial les voy a presentar un caso de un varón de 62 años que es diabético, familiar de personal de salud que dio positivo a la prueba molecular, acude con fiebre o sensación de alza térmica, cefalea, tos esporádica y productiva con leve disnea, ¿no? Tenemos ahí las funciones vitales, la frecuencia cardíaca en 60 latidos minuto, una respiratoria de 22 respiraciones minuto, saturaba 98 y con una temperatura de 36,5. El primer PCR que se hizo salió negativo y luego se hizo un segundo PCR post imagen, ¿no? O sea, antes de que el paciente se tome la tomografía, dio negativo su examen. Es un dato interesante y probablemente uno pudo haber dicho, pues este paciente no es COVID. Entonces, con los hallazgos tomográficos que sugerían, o en este caso todo COVID, se volvió a repetir una segunda prueba que dio positivo. El desenlace final de este paciente fue una alta por mejoría, ¿no? Este fue uno de los primeros casos cuando estábamos empezando en pandemia. Recuerden que cuando todavía estábamos con pocos casos, se hacían estudios incluso tomográficos iniciales, durante y previos al alta, ¿no? Que actualmente no se da porque estamos un poco saturados de pacientes. Esta radiografía corresponde a este paciente que ya les comenté, que en un inicio fue hospitalizado. Si uno se pone a observar la radiografía, pues podría quizás decir inicialmente que no se observa mayores hallazgos, pero en episodios de pandemia o en el contexto actual siempre hay que tratar de exagerar quizás un poco y tratar de buscar el menor indicio posible, y esa es una función muy, muy importante que puede cambiar la evolución del paciente de manera drástica, no solo del propio paciente, sino del entorno familiar, porque al tener una sospecha de un paciente COVID, y por más que no tenga criterios para hospitalizarse, tiene que aislarse en su domicilio y tener unos protocolos familiares, llamémosle así, ¿no? De autoaislamiento, con propios cubiertos, qué sé yo. Porque si al paciente le decimos que no tienes nada, él simplemente va a su casa, va a estar sin mascarilla, va a deambular por todo el hogar y la familia va a empezar a contagiarse, y eso es lo que se ve, ¿no? Hijos positivos que contagiaron a casi la totalidad de toda la familia, por ahí hubo un anciano que lamentablemente en ellos el pronóstico es un poco peor, ¿no? Veamos en esta radiografía algunos hallazgos. Vemos que quizás por acá y si se insinúan algunos focos de infiltración alveolo intersticial bien sutiles, para algunos pueden ser considerados normales, qué sé yo. Entonces, dos cosas, ¿no? O son unos focos o nos parecen o no nos parecen. En este caso, una radiografía, llamémosle dudosa. Pero en el contexto de pandemia, nosotros decidimos, bueno, esta es la representación lateral, ¿no? Antes de pasarnos. Y la lateral nos ayuda un poco más. Recuerden que este espacio, que es el espacio retrocardíaco, tiene que ser radiolúcido generalmente. Pero aquí ya empieza a notarse una pequeña radioopacidad, un poco algodonosa. Los demás campos pulmonares impresionan conservados, pero esta opacidad quizás nos puede hacer dudar. Ojo que alguien que cataloga esta radiografía como normal puede ser admitida, digamos, ¿no? Pero estamos, como les repito, en el periodo de pandemia, así que hay que exagerar un poco y decir que esta radiografía es un poco sospechosa
y amerita hacerle una tomografía como se hizo en este caso. Esta tomografía es del mismo día de la radiografía que hemos observado. Veamos que en el mismo día de esa radiografía, cómo se observa, hay múltiples focos de infiltración, ¿no? En vidrio deslustrado, incluso tiene las formas poligonales, o sea, el intersticio se ha acentuado. Estamos frente a un crazy paving también parchado, ¿no? En esta otra imagen, veamos que en el reformateo coronal, cómo se observan los focos de infiltración bilateral. En el reformateo axial también miren cómo se distribuye en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, están multifocales y cómo la congestión vascular que les comentaba empieza a aparecer también, ¿no? Empieza a ver la dilatación vascular como signo de también COVID. En la etapa pico, la rápidamente progresiva, estos focos iniciales de infiltración en vidrio deslustrado van a crecer o a aumentar, incrementar en número y en distribución rápidamente. Les pongo el caso de una mujer de 59 años, diabética, asmática, que acude por malestar general, tos, hemoptisis, fiebre, disnea, con un tiempo de enfermedad de una semana. En esta radiografía en incidencia frontal podemos observar que el pulmón, la radiolucidez normal del pulmón se ha perdido totalmente y nos encontramos frente a una infiltración alveolar difusa, ¿no? Es como que si todo el pulmón estuviera con una neblina, una capa de neblina y ha ocupado la totalidad de ambos campos pulmonares representados. Tiene su tubo endotraqueal, lo que nos indica que este paciente tiene problemas severos, quizás de respiración, problemas de ventilación, perfusión. Y la representación tomográfica de ese caso es este de acá. Vean cómo la infiltración en vidrio deslustrado, si bien es cierto, es difusa, pero es tan amplia o es tan grande que ocupa casi la totalidad en esta adquisición axial. Nótese también cómo los vasos van a empezar a ingurgitar, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el parénquima pulmonar sano, ¿no? Las otras adquisiciones semejantes, ¿no? Como es el amplio componente de infiltración en vidrio deslustrado. En la etapa de consolidación, nosotros vamos a observar que estos focos de vidrio deslustrado que en un inicio suelen ser no tan densos, o sea, es un contenido dentro de los alveolos un poco líquido, ralo, digámosle, van a acentuarse más. El depósito de fibrina, el depósito de marcadores de proteínas inflamatorias, de pus, va a ser mayor y eso le va a dar densidad a, a al vidrio deslustrado para convertirlo incluso en consolidado. Les voy a presentar el caso de un varón de 49 años, tenía antecedente de gota, un tiempo de enfermedad de 10 días, caracterizado por tos, disnea, rinorrea, malestar general, sensación de alza térmica, se fue de alta a casa, pero en el momento del ingreso muestra trastorno incluso de sensorio. Veamos esta radiografía en incidencia frontal nuevamente, vemos que ambos pulmones, cómo se observa el infiltrado alveolar difuso, ¿no? Incluso hay algunos focos de mayor atenuación que ustedes pueden ver por acá, se insinúan que estos focos ya representan la tendencia a la formación de consolidados locales, ¿no? Entonces, las zonas más nubositas, difíciles de definir, representan los focos en vidrio deslustrado, y las zonas que se empiezan a notarse de manera más densa, más parchada, suelen representar los focos de consolidación. También es portador de catéter venoso central y un dispositivo endotraqueal que nos están hablando ya de la severidad o del compromiso clínico de este paciente. En la representación tomográfica, si bien es cierto, no tiene la infiltración del caso anterior difusa, pero vean cómo se empieza a notar más blanca esos focos de vidrio deslustrado que se observaban, ¿no? Si el vidrio deslustrado es bien sutil, ¿no? Como en estos casos de acá, la condensación viene a ser más blanca dado el componente inflamatorio, fibroso o proteináceo local, ¿no? Y eso hace que su densidad en los sacos alveolares se incremente, ¿no? Se incremente tanto que prácticamente parece un músculo, una densidad de partes blandas. En este reformateo coronal de ese mismo paciente, veamos cómo incluso ya se empiezan a dibujar los broncogramas típicos que se habla cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos frente a una neumonía lobar o cualquier neumonía, siempre nos han hablado que el broncograma es típico de la neumonía. Pues en este caso, los consolidados
han ocupado los alvéolos, pero no han ocupado los bronquiolos terminales o los bronquios de esas ramas, por lo tanto se ven esos espacios con densidad de aire todavía presentes, ¿no? Pero vean cómo la gran mayor densidad o la atenuación de estos focos de infiltración, ¿no? Que nos están hablando de un estadio evolutivo de COVID. En este reformateo sagital, ustedes pueden observar, ¿no? Cómo se empieza a formar un gran foco de consolidación incluso en el lóbulo inferior y el broncograma presente. Si nos ponemos a recordar el vidrio deslustrado, pues era bien sutil, quizás algo semejante a esto, ¿no? Que se podía distinguir incluso los vasos, pero en el consolidado los vasos prácticamente ya se han perdido, ¿no? Y los bronquios o el espacio aéreo se suelen observar con mayor definición y eso es lo que le da la característica de consolidado, que viene a ser un estadio evolutivo, como les comentaba, del vidrio deslustrado. En el estadio resolutivo o evolutivo, les voy a presentar el caso de un paciente con un tiempo de enfermedad de 23 días previos al alta. Quizás este paciente ha pasado por todas las etapas que hemos mencionado anteriormente y previo al alta, como en algunos casos, especialmente en los primeros casos se solía dar. Actualmente ya no es necesario pedir una tomografía previo al alta, suficiente con criterios clínicos. Pero en este caso vean ustedes cómo se empiezan a formar las bandas parenquimales, ¿no? Que parecen prácticamente cicatrices. O el espacio entre el pulmón sano y el pulmón enfermo, pues es muy notorio, parece dibujado con un lápiz. Y eso es lo que representan las bandas subpleurales o las bandas parenquimales en estadios evolutivos del COVID. En este reformateo coronal, ustedes pueden observar un pequeño foco quizás en vidrio deslustrado, quizás uno de los últimos focos activos que ya obviamente se van a remitir conforme el cuerpo ha hecho una inmunidad frente a este agente, ¿no? Y va a empezar a reabsorberse y lo único que vamos a ver es el engrosamiento intersticial, probablemente secuelar, ¿no? Difuso, bilateral, en los mismos lugares donde ha habido el proceso de infiltración alveolar, ¿no? En vidrio deslustrado, difuso, aleatorio, bilateral, se suelen presentar estos focos de distorsión. En este reformateo sagital también vemos como también pegaditos en algunos casos a la pleura, ¿no? Y parecen una estela de arañas, ¿no? Entonces son estadios evolutivos de COVID. Ya hemos pasado por todos los estadios evolutivos de COVID, nos queda hablar un poco del tema de las complicaciones. La verdad son pocos o contados los casos de pacientes con COVID que se hacen, digamos, angiotomografías para descartar tromboembolismo pulmonar, dado que se encuentran en condiciones muy delicadas estos pacientes y en algunos casos los clínicos se guían mucho de los parámetros laboratoriales o netamente clínicos y quizás si es que no amerita, pues no envían a hacer las tomografías. Presento el caso, por ejemplo, de este paciente de una angiotomografía pulmonar, donde se puede observar el gran trombo, ¿no? En la rama principal de la arteria pulmonar izquierda y también de la derecha. Son trombos o con características agudas, porque cuando un trombo es crónico, tiende a localizarse más periféricamente, ¿no? Y cuando el trombo es agudo, se localiza de manera más central. En este caso, en este estudio que ustedes ven aquí, se había propuesto o se había indicado un umbral de dímero de 2.660 microgramos por litro para detectar algunos trombos, ¿no? En caso de embolia pulmonar en una tomografía de tórax. Pero, bueno, esas son unas complicaciones que se suelen dar. Pasando a este punto, a manera quizás de un conversatorio, decirles, bueno, como un refrán, no cuídame Dios de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Si bien es cierto, esto representa que los pacientes asintomáticos, la gran mayoría de asintomáticos que hoy por hoy sabemos que muchos están asintomáticos, pero son portadores de enfermedad, son esos focos pues que andan diseminando la enfermedad por todo lugar, ¿no? Y eso se ha visto en los diversos estudios, incluso en el crucero del Diamond Princess, donde se ha visto una gran cantidad de pacientes asintomáticos, incluso más de la mitad de los pacientes que tenían COVID, pues eran asintomáticos. En otros estudios de New York, bueno, en este caso 88% del total de los casos muestrados asintomáticos. Y en el propio Perú hemos visto, pues, ¿no? Cómo hay una gran cantidad de asintomáticos laborando en los mercados, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado en los pacientes asintomáticos, nunca hay que bajar la guardia, todos son potencialmente contaminantes, se puede decir, ¿no? Por más que sean asintomáticos. Porque si alguien es sintomático, obviamente ya tomamos las precauciones, pero el problema no es el sintomático, porque ya sabemos frente a qué estamos, ¿no? Sino el aquel asintomático, que no sabemos quién puede ser. Incluso les comentaba pues que son los propios jóvenes dentro de una misma familia, ¿no? Que son los asintomáticos, pero empiezan a portar o transmitir el coronavirus y generalmente si hay un familiar anciano, delicado con alguna comorbilidad, pues lamentablemente él va a pagar el precio de la irresponsabilidad de los otros, ¿no? Ahora vamos a plantearles algunos diagnósticos no COVID, ¿no? Que hay que tenerlos, hay que diferenciarlos quizás a este punto antes de pasar a estos casos. Voy a tomarme un tiempito para explicarles el caso que tuve el día de hoy. Si bien es cierto, siguen viniendo los casos de coronavirus positivo, se me presentó un caso donde se podía ver una distorsión pleuroparenquimal bien sutil en ambos ápices del pulmón, y eso se llama casquetes apicales, ¿no? Y la verdad que ustedes buscan en internet, no tengo justo la imagen porque la diapositiva ya la tenía hecha, pero busquen casquetes apicales y van a notar que es una pequeña distorsión pleuroparenquimal en ápices, bien típica, característica, el glosario de Fleischner incluso la habla, ¿no? Pero en este caso particular, el médico tratante o el clínico lo ha considerado, según la historia clínica que reviso, como sospechoso de COVID. Entonces, esas cosas hay que tener muy, muy en cuenta, o sea, saber qué otras patologías eh, inflamatorias pulmonares pueden imitar COVID o hacer la diferencia del COVID. Entonces, estos puntos son importantes y los vamos a tomar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un patrón intersticial, tenemos quizás un paciente con lo que llaman el EPIT, una fibrosis pulmonar, puede tener un gradiente apicobasal, en casos de patrón UIP, por ejemplo, vean la micropanalización difusa, subpleural predominantemente, el engrosamiento del intersticio también difuso, ¿no? Esto de ahí no es COVID. Por ejemplo, ustedes pueden ver una mayor atenuación a este nivel y pueden decir, pero doctor, eso es un vidrio deslustrado. Claro que simula o insinúa un vidrio deslustrado, pero esto se da por la sumatoria de qué, ¿no? Se supone que en la fibrosis pulmonar todo el intersticio se va a ver comprometido. Y cada lobulillo secundario, imaginemos que sea este, tiene una subdivisión, hay un intersticio intralobulillar y también se va a ver engrosado. Si uno puede agrandar, por ejemplo, la imagen, va a ver que acá, dentro de esta imagen poligonal, va a haber múltiples subdivisiones y la sumatoria de esas subdivisiones va a darle esa característica, entre comillas, como en vidrio deslustrado, que no lo es, ¿no? En este caso es un paciente con una enfermedad intersticial. Tenemos un varón de 55 años, tos, fiebre y dolor torácico. ¿Qué es lo que observamos? O sea, es notoria, ¿no? En este caso, la radiopacidad difusa a este nivel, ¿no? Vemos que se trata del lóbulo incluso superior, ¿no? Y que tiene su representación tomográfica, ¿no? Es una consolidación bien marcada que ya se veía en esa representación del topograma visto anterior. Vemos cómo había el broncograma aéreo, ¿no? Veamos la gran consolidación. Obviamente una consolidación focal única aleja la posibilidad de COVID, probablemente se trate de otro evento. Y si nosotros somos más acuciosos, en la ventana mediastinal de esta tomografía se observaban adenomegalias. Obviamente las adenomegalias tampoco van con lo que es COVID y se trataba probablemente de un proceso bacteriano. Continuando, presentamos el caso de un varón de 50 años con tos, disnea y hemoptisis. Vemos en esta radiografía en incidencia frontal y lateral la presencia de algunas opacidades, ¿no? Alveolares y alveolo intersticiales con predominio del pulmón izquierdo. Se pueden observar en el ápice derecho, sobre todo, una zona también algodonosa, pero que tiene un centro radiolúcido. Los bordes son más densos, que sugieren, por ejemplo, que estamos frente a una caverna. Y esto se representa tomográficamente en este reformateo coronal. Veamos que teníamos presencia no solo de una, sino dos cavernas que asociaba el patrón, lo que llamamos de gemación de árbol en brote. El patrón de árbol en brote en Perú clásicamente siempre nos tiene o nos lleva a pensar que estemos frente a una tuberculosis, como fue en este caso de aquí.
Por lo tanto, las opacidades también algodonosas pueden representar el árbol en brote, así que hay que tener mucho cuidado en esa representación. Si nos encontramos frente a cavidades o cavitaciones, probablemente no estemos frente a COVID, sino frente a lo que es tuberculosis. Aparte que la tuberculosis postprimaria se suelen encontrar en los lóbulos superiores o en ápice, en cambio el COVID tiene una preferencia por los lóbulos inferiores y subpleurales, ¿no? Pero clásicamente es difusa y bilateral, como lo ando repitiendo desde el inicio. Otro caso, un paciente, una mujer de 60 años con tos disnea y dolor torácico, que sí tiene patrón de árbol, perdón, patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Pero aparte, vean cómo también se empieza a acentuar el intersticio, ¿no? Acá como las formas poligonales ya se empiezan a observar, y un vidrio deslustrado más forma poligonal que se representa ya un crazy paving. Pero ¿cuál es la diferencia de que no sea un COVID? Lo que marca la diferencia es el derrame pleural extenso que tiene en ambos pulmones, o sea, tiene un derrame pleural bilateral. No solo eso, en esta ventana mediastinal vemos que el corazón tiene un gran tamaño y básicamente la aurícula izquierda está incrementada de dimensiones. Nos encontramos probablemente frente a un caso de insuficiencia cardíaca congestiva y ese vidrio deslustrado que veíamos en la imagen, en esta imagen de acá, viene a darse por la congestión vascular, ¿no? Como hay la presión capilar, digamos, está incrementada, entonces hay una éstasis vascular, ¿no? Y hay una congestión, el pulmón empieza a encharcarse, lo que decimos, no hay mayor secuestro de líquidos interno, entonces no es purulento, sino es únicamente líquido dentro de los sacos alveolares que dan este aspecto de infiltración en vidrio deslustrado. También es bilateral, ilifugal, recuerden las alas de mariposa que se suele hablar clásicamente. Acerca de las propuestas de clasificación y la utilidad de hablar el mismo idioma, hay varias clasificaciones, solo les voy a mencionar cuatro nada más de las múltiples que van a encontrar. Se hablaba en un inicio de una propuesta fenotípica, el fenotipo H, el fenotipo L, ¿no? Que tienen sus representaciones tomográficas, que hablaban un poquito para el manejo. Empezó a ver la propuesta de la Sociedad Británica de Radiología, que fue una de las primeras para tratar de caracterizar la probabilidad de que estemos frente a un caso de COVID o no. Empezó después a aparecer la propuesta del consenso de expertos de la Sociedad de Radiología de América del Norte, avalada por la Sociedad Torácica de Radiología y el Colegio Americano de Radiología, ¿no? Y el RESNA, ¿no? La propuesta holandesa que lo he visto muy frecuentemente aplicar, no solo en radiólogos, sino también en los propios clínicos, quizás por la forma más sencilla, digamos, de decir probabilidad de tener COVID o no. En la clasificación fenotípica no voy a ahondar mucho, pero se decía que había dos fenotipos, ¿no? El fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L básicamente era en aquel COVID, digamos, que tenía escasos focos en vidrio deslustrado, que no había, por lo tanto, mucho trastorno cuando se hacían las relaciones de ventilación-perfusión. En cambio, en el fenotipo H, pues era el de peor pronóstico porque estaba tan comprometido los pulmones que la relación ventilación-perfusión era mala, ¿no? En esta clasificación de la Sociedad Británica se hablaba de estos digamos, cuatro probabilidades, ¿no? De patrón. El patrón clásico de COVID, o sea, hallazgos tomográficos de COVID clásicos, la probabilidad de que sea no clásico, sino probable COVID-19, una clasificación de indeterminado y la que era aquella como no COVID. Cuando se hablaba de un patrón que orientaba a un clásico COVID, pues eran aquellos que tenían el vidrio deslustrado, periférico, bilateral, múltiple, que tenía que tener crazy paving, una consolidación periférica, podía haber broncogramas aéreos, el halo reverso, si no lo hemos tomado porque, si bien es cierto, se presenta, pero no es tan frecuente como la clásica del vidrio deslustrado difuso y bilateral, y si es que se presenta, pues queda realmente opacado porque hay mayor cantidad de representación de vidrio deslustrado que halo reverso. En caso de COVID probable, teníamos que podrían estar en los lóbulos inferiores, podían tener un patrón mixto, podía haber consolidaciones, el halo reverso podía desaparecer, pero no estaba tan característicamente difusa bilateral como en el otro, ¿no?
en el caso de los indeterminados, la probabilidad de que sea COVID era bien baja. Pues incluso se deberían de tomar diagnósticos alternos, ¿no? Como en casos de ICC, como hemos visto en casos de fibrosis pulmonar, otro tipo de etiologías, lo que son, o aquellas que eran pues clásicamente no COVID, ¿no? Aquellas que, como hemos visto, unas neumonías típicas bacterianas, aquella tuberculosis ya definida, bien marcada y otros casos, ¿no? En esta otra clasificación propuesta que es muy semejante a la británica, no vamos a ahondar mucho, pero igual, ¿no? Decían aquellas clasificaciones con apariencia típica, aquellas indeterminadas, atípicas y las negativas para neumonía COVID, que es muy semejante a la otra y no vamos a ahondar mucho al respecto. Y esta es la clásica CORRATS que se ha empezado a usar de manera, digamos, con buena aceptación, creo yo, por la forma sencilla quizás de decir, ¿no? Porque generalmente se escucha mucho a los clínicos, sobre todo decir CORRAT 5, ¿no? Que es, generalmente habla que la sospecha es muy, o sea, es una tomografía muy clásica, ¿no? Que ellos no tienen duda tomográfica, un CORRAT 5, ¿no? Por ahí dice un CORRAT 6 para decir que es un paciente que tiene tomografía compatible con COVID y aparte tiene un laboratorio compatible también con COVID. Mientras más bajos sean los CORRATs, la probabilidad de que se trate pues, de un COVID va a ir disminuyendo. Si bien es cierto, han dicho pues, que entre el 2 y el 4 es de por sí puede ser cualquier otra cosa, pero es una forma de entender, al menos cuando los CORRATs sean más avanzados, ya se tiene la seguridad, ¿no? Conforme van bajando de CORRATs, la probabilidad de que sea COVID pues también va en decremento. ¿Cuál es el papel del cribado de la imagenología, ¿no? En el diagnóstico y en el manejo? Estas sugerencias es de la sociedad Fleisner a manera de un consenso que dieron algunas, digamos, usos no probables o cuándo usar lo que son los sistemas de imagenología, ¿no? En periodo de pandemia. Y decían en un inicio pues, que las imágenes no son, no deberían de usarse de manera rutinaria en casos de pacientes asintomáticos, ¿no? Por más que tengan serología COVID positiva, ¿no? O sea, en resumen, decían que, por ejemplo, a un paciente que es COVID positivo, yo le debería de tomar su radiografía o su tomografía si es que veo que va a tener o tiene características clínicas de mal pronóstico o pienso que se van a complicar, ¿no? Y debía yo de evitar de tomar radiografías o tomografías en aquellos pacientes que ya tengo diagnóstico, que están estables, y no debería de hacer, por ejemplo, radiografías o tomografías de rutina, no solo para tener, no sé, controles radiográficos, al igual como que pido, no sé, un hemograma diario. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era agotar una de las EPPs, agotar también el sistema ya de por sí precario de imagenología, como les había comentado, en tres de las instituciones en la cual trabajo, pues los equipos tomográficos han entrado en para, no solo los equipos tomográficos, las radiografías o los equipos de rayos X portátil también se vinieron abajo. Entonces nosotros sobre demandar o sobre saturar, sobre exigir a tomar imágenes cuando el paciente esté estable, no estamos contribuyendo, ¿no? a sobrellevar este periodo de pandemia. Por lo tanto, hay que racionalizar todos los insumos de imagenología. Eso como resumen, ¿no? Entonces, la utilidad en el cribado, diagnóstico y manejo debe ser continuamente revalorado por el equipo de atención según se presenten las condiciones de pandemia y el agotamiento de los recursos. Si bien es cierto, todas las guías que presentamos son, como su nombre mismo indica, son guías, obviamente cada una de ellas deben de ser adaptadas a nuestra propia situación, porque obviamente las guías fueron desarrolladas en otros países que tienen sus propias realidades, quizás cuentan con muchos más tomógrafos que nosotros, mucho más equipos de rayos X que nosotros, y también la forma logística del manejo quizás del laboratorio es totalmente distinta, entonces se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Una comunicación entre lo que es el clínico, radiólogo, o sea, todo el equipo de salud para ver, sacarle el mejor provecho con los escasos recursos que tenemos, ¿no? Algunas opiniones generales o ya para terminar, dado el contexto actual, no hay que infravalorar a los pacientes sintomáticos, ¿no? Siempre considerar o recomendar el aislamiento domiciliario. Hasta ahora seguimos con los casos todavía presentándose, o sea, hay nuevos casos, no hemos vencido al COVID, seguimos todavía dando la lucha. Entonces no hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que estar orientando de manera continua,
mejorando algunos protocolos si trabajamos en alguna institución. Hay que insistir en la prevención y promoción de la salud como base en nuestra sociedad definitivamente. Hay que educar a los pacientes para que cuando estén en casa, por más, o sea, ahora los COVID, por ejemplo, que son positivos y no tienen criterios de hospitalización, simplemente regresan a su casa. Hay que indicarles que también tienen que hacer su propio aislamiento dentro de la casa. Tienen que ellos incluso tener su mascarilla o estar en su cuarto, o tener sus propios cubiertos, qué sé yo, ¿no? Hay que evitar sobrealarmarnos también, ¿no? Sin llegar al relajo, ¿no? Obviamente creemos que ya estamos más seguros quizás del COVID, la gente ahora en periodo de levantamiento de la cuarentena parcial, llamémosle así, está empezando a salir a los centros de recreación, bueno, a los malls, qué sé yo, a los centros comerciales, y se están olvidando un poco del distanciamiento social, no hay que caer en el relajo, eso es importante, hay que actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Y siempre hay que estar preguntando, ¿no? Lo que dice, no es vergonzoso no saber, ¿no? Es la forma de saber que nos falta mucho por recorrer, ¿no? Y una oportunidad para aprender. Preguntar, estudiar e investigar harán que las noticias falsas sean tamizadas a tiempo y no genere pánico. Bueno, lo más importante creo que siempre hay la duda, ¿no? Y ante la duda hay que preguntar. Como les comenté, hay cosas clásicas que quizás ya hemos aprendido, hemos estudiado y decimos, este es un patrón típico de COVID o es COVID, pero van a encontrarse quizás con algunas imágenes que les va a hacer dudar y ante esa duda, en vez de dar una falsa opinión o una falsa alarma o decir quizás, no señor, esto es normal, pero en realidad no es normal o es un COVID, entonces hay que comunicar o preguntar y no es nada malo no saber, ¿no? Cada quien se supone que tiene un área de interés específico, incluso en el mundo de la radiología, salimos en algunos casos como radiólogos generales, hacemos radiología de cabeza a los pies, algunos tienen más interés en hacer tórax, algunos tienen más interés en hacer músculo esquelético, obviamente el de tórax tiene más experiencia, más experticia en lo que es radiología de tórax, y puede ser alguien a quien nosotros incluso como radiólogos podamos preguntar, quizás, ¿no? O alguien que tenga otro tipo de subespecialidad o de interés. Entonces, no hay nada de mal en preguntar, no nos hace menos, así que si tenemos dudas frente a un diagnóstico imagenológico, pues estamos todos dispuestos a colaborarnos, ¿no? Y de hecho la medicina trabaja así. Finalmente, solo me queda agradecer. Estamos cumpliendo con las actividades en estas charlas sobre tópicos de imagenología en COVID. Nuevamente agradezco al Grupo Galeno por la invitación. Hemos participado en conjunto con lo que es el Centro de Resonancia Magnética ResoSur de Julia Capuno, el Centro de IMEDI, también de imágenes de acá de Lima, Syndromedic también que está colaborando pues, ¿no? con estas charlas. Y espero que no sea la última oportunidad, estamos en contacto, agradezco mucho por el tiempo, espero haber sido un poco claro, o espero que me hayan entendido, lo traté de hacer lo más didácticamente posible a la medida de mis posibilidades. Lo único que me queda es nuevamente agradecerles y si tienen alguna duda o comentario, estaré muy gustoso de responder. Me pueden escribir ya sea en las redes sociales o quizás entrar al Facebook de ResoSur. También estamos respondiendo ahí cualquier otra duda o consulta que tengan. Muy agradecido por todo, ¿no? Hasta luego, buenas noches.